tanto tiempo. Perdón por estar tan mala para subir videos. Este video no me lo pude aguantar de hacer porque me encantó un paper que me leí sobre bandas oligoclonales y dije, esta es la oportunidad para explicar algo que quizás como que todos asumimos y damos por sentado, pero no entendemos qué onda. Entonces, que me eche caso las bandas oligoclonales. Son el reflejo visual de la medición de la formación de anticuerpos, en particular de los tipos IgG. Recordemos que el ser humano produce 5 tipos: el IgG, el IgM, el IgA, el IgE. ¿Y cuál es el otro? El IgD, que el día del ñafle me hubiera acordado cuál era. Tuve que ocupar mi torpedo. Pero lo bonito es que, bueno, nosotros sabemos de pregrado y de nuestro curso de inmuno que cuando un linfocito B se activa por el contacto con un antígeno y la interacción con los linfocitos T, helper, bla, 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 se transforma la célula plasmática, y el superpoder de la célula plasmática es producir anticuerpos. Eso se produce y refleja inflamación, pero ¿dónde se estén produciendo esos anticuerpos? Me van a decir, ¿dónde se está produciendo esa inflamación? ¿Qué pasa? Que yo puedo tener la producción de anticuerpos afuera del líquido cefalorraquídeo y me va a hablar de una inflamación sistémica que está sucediendo de forma periférica, generalizada, en todos lados, de igual manera. O puedo tener la formación en el sistema nervioso central, y eso me habla de que hay una inflamación intrínsecamente del sistema nervioso central, que es la propia de las patologías como la esclerosis múltiple. Entonces, ese pensamiento me hace entender que dependiendo de dónde yo encuentre esas bandas, o esos anticuerpos en realidad, voy a poder deducir dónde se está produciendo la inflamación y por lo tanto qué patologías son probables o posibles. Entonces, uno lo que hace es comparar la información o los anticuerpos que yo tengo en el líquido cefalorraquídeo con los que yo obtengo de una muestra de sangre, y por eso es tan importante sacar una muestra de sangre al mismo tiempo que aquella que yo saco en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, siempre que ustedes pidan bandas oligoclonales, tienen que pedir una muestra de suero pareada al mismo tiempo, simultánea, porque este fenómeno también es dinámico. Entonces, si yo tomo en otro momento, no necesariamente va a reflejar lo mismo que tomé anteriormente. Es un fenómeno dinámico, entonces la foto la tengo que sacar al mismo tiempo al líquido cefalorraquídeo y al suero. Entonces, ¿por qué les digo que la palabra banda es algo más bien visual? Porque no es que nosotros llamamos al anticuerpo y lo que estamos midiendo conceptualmente es el anticuerpo, pero concretamente, ¿cómo lo medimos? Lo medimos con la electroforesis de proteínas, que es básicamente una técnica que separa las proteínas, ¿no es cierto?, a partir de la separación en un campo eléctrico, ¿ya? Como las proteínas todas tienen un punto isoeléctrico que las define, que es como su huella digital, por decirlo así, estas se detienen cuando se hacen avanzar en un gel cargado con una gradiente de pH, y que va de un ánodo y un cátodo, ¿no es cierto?, de un polo positivo a un polo negativo. Cuando yo hago que las proteínas avancen como en esta suerte de carrera, estas proteínas tienen en sí mismas un punto isoeléctrico que hace que ya no avancen más y se queden estancadas en un punto de esta carrera y se vayan acumulando y formen lo que uno entiende como una banda. Entonces, lo que es esa banda es esa línea que se forma en la electroforesis cuando yo revelo, por decirlo así, ese proceso, ya sea con un inmunoblot, por ejemplo, o bien con la inmunofijación, donde yo voy a, en el fondo, mirar esa acumulación de proteínas, porque de alguna manera tengo que revelarla al ojo humano. Entonces, cuando yo revelo esa banda, o ese fenómeno, voy a ver una banda, una acumulación de proteínas que todas tienen esa misma huella digital que es el punto isoeléctrico y que las va a distinguir de otras. Y como los anticuerpos son proteínas, estos van a tener ese avance por esta carrera. Esa huella digital va a ser propia de cada tipo de anticuerpo. Entonces, si yo tengo más bandas, tengo más anticuerpos, y si tengo menos bandas, tengo menos tipos de anticuerpo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una producción importante de anticuerpos, estos se van a ir juntando, y si tengo de un solo tipo de anticuerpo, voy a tener una sola banda, y eso se va a llamar monoclonal. Si tengo pocos tipos de anticuerpos, voy a tener un cierto grupo de bandas, que va a ser oligoclonal, porque son algunas, pero no son todas, ¿no es cierto? Y si tengo varios, voy a tener policlonal.
es decir, varios tipos y varias huellas digitales y varias bandas en distintos puntos de esta carrera, ¿verdad? Y que van a tener esta huella digital distinta, este punto isoeléctrico que las hace detenerse en puntos diferentes de pH, ¿ya? Eso es como para entenderlo sin irnos al detalle de la electroforesis, que creo que tampoco lo tengo tan fresquito, pero eso es como lo que recuerdo de lo más amigable o entendible para alguien que está haciendo clínica ahora y que tiene que aplicar este concepto rápido y entender qué es lo que estamos pidiendo cuando le pedimos este examen a un paciente. Entonces, haciendo eso, entendiendo que la banda es algo visual que yo veo, voy a comparar visualmente las bandas que logro obtener del líquido y las bandas del suero. Entonces tenemos 5 patrones descritos, que se llaman tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, así de fácil, que son las combinaciones posibles de lo que yo encuentre en líquido y en suero, ¿ya? Por ejemplo, en el tipo 1 no hay nada ni en el líquido cefalorraquídeo ni en el suero, y por lo tanto lo que yo interpreto es que una persona que no está produciendo activamente anticuerpos ante ningún antígeno y es una persona que está sana, bien, o que no está, o sea, es fisiológico normal, o bien es una persona que está cursando con una patología, pero que no involucra inflamación, ¿cierto? Entonces puede ser, qué sé yo, hay enfermedades neurológicas que perfectamente pueden tener el patrón tipo 1 porque, por ejemplo, un accidente cerebrovascular no tiene por qué cursar con inflamación ni periférica ni sistema nervioso central. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿sí? No significa que alguien esté sano, significa que alguien que la persona que yo estoy evaluando no está formando un proceso activo de inflamación, ya sea en la periferia o en el sistema nervioso central. Luego tenemos el patrón tipo 2 y el tipo 3, que yo lo junto porque son muy similares y en el sentido de que también significan lo mismo. El tipo 2 es que voy a tener bandas solo en el líquido cefalorraquídeo y el tipo 3 es que tengo bandas en el líquido y en el suero, pero tengo bandas que solamente están en el líquido cefalorraquídeo y no en el suero. Comparten un grupo de bandas que son las que, qué sé yo, son inflamación, por ejemplo, sistémica, que atraviesa, qué sé yo, la barrera hematoencefálica, pero también tengo una producción intrínseca propia del sistema nervioso central, que es la que reflejan los anticuerpos que están solo presentes y las bandas que por lo tanto están solo presentes en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, en ambos casos, tanto en el patrón 2 como en el tipo 3, tengo una producción de anticuerpos intrínseca al líquido cefalorraquídeo, propia al sistema nervioso central y que no está sucediendo en la periferia. No son los mismos antígenos y no son los mismos anticuerpos los que están siendo producidos en la periferia. Por lo tanto, se habla de una síntesis intratecal, ¿ya? Dentro del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué intratecal? Y esto lo conversé con mi docente, el doctor Salinas. Saludos, si alguna vez ve este video, no creo, pero bueno, saludos y agradecimiento. La teca es como el baúl, el cofre, la caja, ¿ya? Y aquí el sistema nervioso central es un santuario, ¿verdad? Decimos que es un santuario inmunológico y es como aquí se hace el símil con una cajita. Entonces, intratecal, adentro de la cajita que contiene el líquido cefalorraquídeo, vamos a tener esa síntesis exclusiva de estos anticuerpos y por lo tanto va a ser compatible con enfermedades inflamatorias, autoinmunes, y que generen anticuerpos infecciosas, neoplásicas y algunas incluso neurodegenerativas, que no solo va a ser entonces la esclerosis múltiple, puede ser la neurosarcoidosis, la neurosífilis, incluso un linfoma cerebral, ya donde hay alguna producción de anticuerpos intratecal. Y luego tenemos el patrón tipo 4, donde las bandas que hay en el líquido cefalorraquídeo son idénticas al suero. A eso se le llama también un patrón en espejo, porque tenemos el mismo fenómeno en ambos lados. ¿Y eso qué quiere decir? Que está ampliamente permeable la barrera hematoencefálica, está dejando pasar a uno y otro lado la producción de los anticuerpos, sea donde sea que se estén produciendo. Probablemente en la periferia es donde vamos a interpretar la producción, ya se originan en la circulación sistémica y gracias a la permeabilidad aumentada de la barrera hematoencefálica van a pasar al líquido cefalorraquídeo y van a generar un fenómeno en ese centro. Y condiciones de ejemplo clásicos serían el Guillain-Barré, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que es básicamente un Guillain-Barré crónico, ya, y fenómenos sistémicos que tienen algún involucro del sistema nervioso central, como el lupus, Behçet, ya, y la encefalitis autoinmune también. Y ojo que una punción lumbar traumática también puede dar origen a este patrón, porque básicamente si yo tengo un líquido cefalorraquídeo
contaminado con sangre periférica, voy a tener la presencia de esos anticuerpos que estaban en la sangre periférica ahora en el líquido cefalorraquídeo. Es básicamente ponerle sangre a la muestra de líquido que tiene que haber sido exclusivamente de líquido cefalorraquídeo. Aquí estamos comparando el SR con suero, por lo tanto tienen que ser ambos puramente esa sustancia, por decirlo así. Si yo contamino el líquido cefalorraquídeo con suero, voy a tener obviamente una misma característica de producción de anticuerpos en ese, porque está contaminado. Y finalmente, el patrón tipo 5 son las bandas monoclonales. ¿Se acuerdan que hablamos que eran mono, oligo y poli? En el caso, por ejemplo, del patrón 2 y 3, vamos a tener bandas oligoclonales. No va a ser una producción de muchos tipos de anticuerpos, van a ser ciertos anticuerpos los que se están produciendo a ciertos antígenos específicos que se están exponiendo en el sistema nervioso central. Entonces eso era oligoclonal. Y en un patrón tipo 5 la producción es monoclonal, o sea, hay un tipo de banda que se va a manifestar y que se va a manifestar tanto en el líquido como en el suero, como tipo espejo, ¿verdad? Pero porque lo que está sucediendo acá es, puede ser una gamapatía monoclonal, ¿verdad? Enfermedades de células plasmáticas donde se prolifera un solo tipo de célula plasmática que produce, por lo tanto, un solo tipo de anticuerpo y este se genera de forma anormal, ¿ya? Nosotros deberíamos, gracias a los splicing alternativos y a una maravillosa, yo encuentro que es muy hermoso el fenómeno por el cual, gracias al azar y a la forma en que hay una gran variabilidad de expresión génica en los diferentes tipos de células plasmáticas, podemos producir anticuerpos para lo que quieran, así para todo lo que podamos ser expuestos en el mundo, y vamos a poder reconocerlo, porque son millones y millones los anticuerpos que generamos y que podrían reconocer a un antígeno. Es muy bonito ese fenómeno y me dan ganas de llorar. Pero lo normal es eso, es generar casi un infinito número de anticuerpos, todos diferentes. Ya una patología como la gamapatía monoclonal, hay una célula plasmática que empieza a generar clones, por eso se llama monoclonal, clones que producen exactamente el mismo anticuerpo, ¿ya? Y ahí está el síndrome de Poem y el MQUS y todas esas cosas más raras y de la hematología. Y bueno, yo creo que hasta ahí nomás llegamos. Comentar que las bandas oligoclonales han ido adquiriendo importancia ahora, tanto así que los criterios de esclerosis múltiple, si ya habíamos dicho que necesitábamos dispersión en tiempo y en espacio, si yo no tengo la dispersión temporal, no tengo los dos ataques clínicos o no tengo imágenes que captan y no captan gadolinio en la resonancia o qué sé yo, no cumplo ese criterio temporal, puedo usar como un proxy de eso o reemplazarlo por bandas oligoclonales positivas. Un 90% de los pacientes con esclerosis múltiple van a tener las bandas positivas, o sea, puedo tener un 10% de falsos negativos. Así que me puede ayudar mucho a hacer el diagnóstico si no tengo ese criterio todavía temporal, pero quiero hacer el diagnóstico para poder usar, por ejemplo, medicamentos que eviten la progresión de la enfermedad, ¿ya? O el disease modifying therapies, los que modificadores de la enfermedad. Y lo otro es que también me ayuda como con los diferenciales importantes que son la neuromielitis óptica y el MOGAD. O sea, solamente un 16% de la neuromielitis óptica y un 13% de los MOGAD tienen anticuerpos positivos o bandas positivas. Entonces es mucho más probable que sea una esclerosis múltiple si tengo bandas positivas, sobre todo en el patrón que ya dijimos, el 2 y el 3. Eso, gracias totales. Este video tenía muchas ganas de hacerlo porque me encantó el paper. Ojalá me acuerde de poner el link en la descripción. Es corto, pero es hermoso, tiene unas figuras muy lindas. Me encantó el tema. Eso, que estén súper bien. Chau.